No solo perdí una relación, perdí mi sentido de la realidad. Porque el hombre en el que confié durante más de un año, alguien a quien dejé entrar en mi casa, en mi rutina, incluso en mi familia, aparentemente nunca existió de la forma en que yo creía. Así que dime esto. ¿Cómo procesas descubrir que eras la otra en una vida completamente oculta para ti? Y peor aún, ¿qué haces cuando su esposa no solo revela la verdad, sino que decide ir tras de ti? Todavía recuerdo la primera vez que conocí a David, como si fuera una escena de película. Fue a finales de agosto de 2024, en una conferencia de tecnología en Madrid. Uno de esos eventos profesionales donde todo el mundo hace networking, intercambia tarjetas y finge tener más seguridad de la que realmente siente. Yo había ido con un solo objetivo: entrar, aprender lo necesario, hacer algunos contactos útiles y volver al trabajo. Las relaciones eran lo último en lo que pensaba. De hecho, siempre lo eran. Tengo 38 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta construyendo una carrera de la que estoy orgullosa. Mis padres tuvieron un matrimonio terrible, peleas constantes, resentimiento, agotamiento emocional. Y hace años me prometí a mí misma que nunca me metería en algo así. Así que no perseguía el amor, no soñaba con bodas, no necesitaba a alguien que me completara. Pero entonces lo conocí a él. David tenía una forma de hablar que hacía que todo se sintiera fácil, natural, como si lo conocieras desde hace años, aunque acabara de llegar a tu vida. Era encantador, pero no de forma exagerada. Era algo más sutil, tranquilo, seguro. Empezamos hablando de trabajo, claro. Software, problemas, lo típico de una conferencia. Pero luego la conversación cambió, lentamente, sin forzar, hacia algo más personal. Hacía preguntas que parecían sinceras. Escuchaba, de verdad escuchaba. Y recuerdo pensar, esto es raro. Antes de que terminara la conferencia, intercambiamos contactos. No era algo inusual, lo hice con varias personas, pero él se quedó en mi mente. Unas semanas después, me escribió. Me preguntó si quería quedar para comer. Dudé unos 5 segundos. Y luego dije que sí. Porque, si soy sincera, tenía curiosidad. Y quizá, solo un poco, me atraía. Esa comida se convirtió en algo que no esperaba. No fue solo buena. Fue cómoda. Sin silencios incómodos, sin conversaciones forzadas. Nos metimos en la charla como si lleváramos años haciéndolo. Y en algún punto, entre hablar de trabajo y reírnos por cualquier tontería, la energía cambió. Dejó de parecer una reunión entre dos profesionales. Empezó a parecer otra cosa. Algo más cálido. Algo peligroso, quizá, si hubiera estado prestando más atención. Durante las siguientes 6 semanas, empezamos a vernos más a menudo. Al principio era casual. Comidas, cafés, algunas cenas. Pero luego se volvió rutina. Y me gustaba, porque encajaba perfectamente con mi vida. David vivía a unos 45 minutos, o al menos eso decía, lo que significaba que no estábamos siempre juntos, y para mí eso era ideal. Yo tenía trabajo, tenía mi espacio, mi independencia era importante. Y él respetaba eso, o al menos eso creía. Nos escribíamos durante el día. Mensajes cortos, pensamientos sueltos, a veces conversaciones más largas por la noche. Me llamaba con frecuencia, y esas llamadas no se sentían como una obligación. Eran algo que esperaba. No había presión, no había expectativas que agobiaran, solo equilibrio. Y sinceramente, pensé que había encontrado la relación perfecta. Alguien que entendía mi ritmo, alguien que no intentaba cambiarme, alguien que sabía cuidarse solo, alguien que no me necesitaba, pero me elegía. Esa última parte significaba más de lo que creía. A los 6 meses, todo seguía estable, sólido, fácil, si acaso.
Estaba empezando a bajar la guardia de una forma que no hacía desde hacía años. Y entonces algo cambió. Fue alrededor de abril cuando David lo mencionó. Quería que fuéramos oficiales. Recuerdo el momento exacto porque me sorprendió. No porque no nos viera así, sí lo hacía, sino porque me parecía innecesario decirlo en voz alta. Ya actuábamos como pareja. Hablábamos todos los días. Pasábamos tiempo juntos. Se quedaba en mi casa. Era evidente lo que éramos. Entonces, ¿por qué necesitábamos una etiqueta? Incluso recuerdo preguntárselo. Y él se rió, como si yo estuviera pensando demasiado, pero insistió. No de forma agresiva, no controladora, solo constante, como si necesitara oírlo de mí. Y mirándolo ahora, ese momento me persigue más que cualquier otro, porque en ese momento me dije que era algo bonito, que quería claridad, que se tomaba en serio lo nuestro. Así que al final acepté. Y desde entonces todo se sintió más real, más definido, más comprometido. Empezó a venir más a menudo, entre semana, fines de semana enteros a veces. Dejó cosas en mi casa. Al principio pequeñas, como un cepillo de dientes, luego una camiseta, luego más. Empezó a sentirse como parte permanente de mi vida y yo lo permití. Le presenté a mi madre. Eso era importante para mí. No presento a cualquiera a mi familia. Pero con David se sentía bien, natural, como si perteneciera. Cenamos juntos varias veces. Hablaron, rieron. A ella le cayó bien, y ver eso hizo que confiara aún más en él. Porque como alguien que se sienta frente a tu madre, la mira a los ojos, sonríe, comparte una comida, podría estar ocultando algo tan grande. No tenía sentido. Nada de lo que pasó después tiene sentido. Durante más de un año, todo siguió ese mismo ritmo, predecible, cómodo, seguro, o al menos eso creía. Hasta hace 3 semanas. Ahí fue cuando todo se rompió. Recibí un mensaje de una mujer que nunca había visto. Su tono era tranquilo, incluso educado. Y de alguna forma, eso lo hacía peor. Se presentó. Dijo su nombre y luego dijo algo que me heló el cuerpo. Me dijo que era la esposa de David, 15 años, 2 hijos. Y así, sin más, el mundo que creía entender se hizo pedazos. Durante un momento me quedé mirando el móvil, no porque no entendiera, sino porque mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Esposa? Esa palabra no encajaba en ningún lugar del David que yo conocía. No había espacio para eso. No había interrupciones nocturnas, ni ausencias raras, ni comportamientos sospechosos. Todo había sido coherente. Leí el mensaje otra vez y otra, como si al mirar lo suficiente fuera a cambiar. No lo hizo. Me temblaban las manos cuando finalmente respondí. No la acusé de mentir. No entré en pánico. Solo hice preguntas. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Estás segura de que es la misma persona? ¿Puedes mostrarme pruebas? Porque en el fondo aún quería creer que era un error. Pero también había algo más. Algo frío. Una realización silenciosa de que esto explicaba cosas que ni siquiera había cuestionado. La distancia, su disponibilidad limitada, el hecho de que siempre venía a mi casa, nunca al revés. Había aceptado todo eso porque encajaba con mi vida, porque no pedía más, porque no quería más. Y ahora no sabía si eso me hacía independiente o simplemente muy fácil de engañar. Respondió una vez más. Confirmó su nombre completo, su trabajo. Detalles que encajaban perfectamente, demasiado perfectamente. Y luego
Silencio. Intenté llamar a David. Buzón. Le escribí. Nada. Ahí empezó el pánico. No explosivo, sino lento, sofocante. Así que hice algo que no hacía desde hacía tiempo. Investigué, busqué su nombre, redes sociales, perfiles, todo. Al principio, todo parecía normal, hasta que encontré una foto. Él con una mujer, 2 niños delante, una familia perfecta, fecha de hace pocos meses. Seguí bajando. Cumpleaños, vacaciones, aniversarios, 15 años, Toda una vida, escondida a plena vista. Me quedé ahí, mirando, intentando reconciliar al hombre de esas fotos con el que había estado en mi cama días antes. No eran el mismo. Uno era esposo, padre, El otro era mío. o eso Creía. Entonces llegó la rabia, no solo hacia él, hacia mí. ¿Cómo no lo vi? Pero lo peor fue darme cuenta de que no fue un error. Fue una elección durante más de 1 año. Y entonces entendí algo más. Si su esposo me había encontrado, Sabía de mí desde hacía tiempo. y si sabía, ¿Quién más sabía? no tardé en descubrirlo. Mi madre me llamó y su primera pregunta, Melo, ¿quién es David realmente? Una mujer la había contactado. Le había contado todo, O su versión, que yo sabía. que yo era cómplice, que yo era la mujer que destruye familias. Intenté explicarle y me escuchó. Pero había una grieta. Y después de esa llamada, me sentí expuesta. Y no terminó ahí, porque la historia empezó a expandirse. Correcto. Miradas raras, Mensajes incómodos. Ella no solo me escribió a mí contactó a gente de mi entorno y contó su versión. Y desde fuera era creíble. porque ¿cómo pruebas que no sabías? La gente no me confrontaba. Pero se alejaba. Y eso dolía. Empecé a dudar de todo. De él, de mí, de cada decisión. Y lo peor no fue que mintiera, fue lo bien que lo hizo. Dejé de dormir, Todo parecía falso, incluso los buenos momentos, especialmente esos. Me aislé. El trabajo se volvió difícil y él desapareció. sin explicación. Sin disculpa. Solo silencio. Y ese silencio lo dijo todo. Me dejó con las consecuencias. Sola. Una noche, sentada en mi salón, sentí algo vacío, Como si hubiera perdido una parte de mí. la confianza, no solo en él, en mí misma, pero en medio de ese vacío apareció algo, una pregunta. ¿Por qué cargo yo con todo esto? ¿Por qué me escondo yo? ¿Por qué dejo que esto me defina? Y por primera vez sentí resistencia. Tenía que decidir, ¿me hundo o lucho? Y entonces entendí algo. Yo no era su enemiga, nunca lo fue. Y aún así, fui la elegida para ser destruida. Pero ya no. A la mañana siguiente, desperté diferente, no mejor, pero decidida. Iba a recuperar mi historia. Hablé con la gente que importaba. Conté la verdad, sin drama, sin defensa exagerada, solo hechos. Y poco a poco me escucharon y entendí algo. La gente no necesita perfección, necesita verdad. Luego hice algo más difícil. Le escribí a ella, a su esposa. Le dije que no sabía, que entendía su dolor, pero que yo no era su enemiga. No respondió. Y por primera vez, eso no me importó, porque ya no definía quién era. Lo más difícil fue soltarlo, no a él,
sino la idea de él. Pero poco a poco empecé a respirar otra vez y me di cuenta de algo. No solo me estaba recuperando, estaba cambiando. Más consciente, más despierta. Porque esto no solo me rompió, también me enseñó que confiar no es solo creer en alguien, es también saber cuestionar. Y no lo hice, no por debilidad, por comodidad. Y la comodidad puede cegarte. Si hay algo que aprendí, es que ser fuerte no te protege del engaño, pero sí te permite reconstruirte. Y eso es lo que hago ahora, elegir cada día, no dejar que esto me defina. Y si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Desaparecerías o reclamarías tu historia, incluso cuando todo parece en tu contra? Si alguna vez has pasado por algo así, me encantaría leerte, porque a veces la única forma de avanzar es recordar que no estamos solos.